Hola, muy buenas tardes, compañeros, maestros. Me presento, me llamo Carlos Alberto Leiva. Ahorita estoy cursando lo que es la licenciatura en Criminalística y Criminología y vengo a hablarles sobre temas bastante importantes que enriquecerán sus conocimientos, abrirá sus mentes y que les servirá mucho el día de mañana. Así es que empezaremos con diferentes temas. Abarcaremos cronológicamente desde el inicio de la criminología a principios del siglo XX y cómo fue evolucionando con diferentes filósofos de la misma época, pero cómo fue abarcando el pensamiento y cómo se fueron desenvolviendo ellos mismos. Em- Empezaremos hablando con un tema bastante interesante, el Círculo de Viena. Me van a decir, ¿qué es el Círculo de Viena? Bueno, el Círculo de Viena fue un organismo científico y filosófico formado por Moritz Schlick. Este señor era un filósofo austriaco de Viena, Austria, que fue el fundador del Círculo de Viena. Lo que este movimiento hacía principalmente era la lógica de la ciencia, considerando la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es la ciencia y lo que no era la ciencia, y de la elaboración de un lenguaje común a todas las ciencias. El Círculo de Viena se centraba mucho en lo lógico. Entre lo que más destacó, o como lo llamaban el empirismo lógico, o el positivismo lógico, o neopositivismo. Los temas fundamentales que tuvieron como debate fueron lo que las ciencias naturales y las ciencias sociales, la lógica y lo que era la matemática. Se citaron también lo que es en la modernización del empirismo, por la lógica moderna y la búsqueda de un criterio empirista, lo que era la crítica de la metafísica y la unificación de las ciencias en una ciencia. Ellos destacaron mucho por su postura de la unificación de las ciencias. Radicalmente se centraban también en la metafísica y la sucepción lógica de las matemáticas. Aunque actualmente el Círculo de Viena ya no representa como programa de investigación activo, pero en su época influyó fuertemente en el desarrollo de la filosofía analítica y la historia reciente de la filosofía de la ciencia. Entre los ejemplos que ellos llegaron a tomar era la vida misma, ya sea con los seres vivos, con lo que se podría describir tanto científica como lógicamente. El crecimiento de las plantas, el desarrollo de los animales, entre otras cosas. También podemos abarcar otra persona que también fue bastante importante en la filosofía. Y estoy hablando nada más y nada menos que del señor Karl Popper. Karl Popper también fue un físico y un filósofo que nació en Viena el 28 de julio de 1902. Destacó mucho que para el momento de su nacimiento, su ciudad natal, Viena, era considerada una de las principales exponentes de la cultura en el mundo occidental. Karl Popper nació en un ambiente cultural completamente bastante amplio por la manera en la que sus papás lo criaron. Karl Popper fue criado mediante libros y conocimiento, tanto como su padre como
su madre fueron personas cultivadas, con un gusto acentuado por la cultura, la música, las leyes y la filosofía. Se llegó a considerar que los padres de Popper fueron muy responsables en inculcarle un profundo interés en las ideas sociales y la política del mundo, lo que generó una gran cantidad de ideas nuevas en la filosofía. De hecho, las comparaciones que logró hacer Popper entre las diferentes ramas del pensamiento crítico y dogmático son atribuidas a su interés por la música. Las ideas más destacadas de Popper giraban en torno al pensamiento, ya que él decía que el conocimiento evoluciona a partir de las experiencias de la mente. Negaba él muchas veces la idea de las decisiones de cada persona, ya que estuvieran ligadas a eventos anteriores predeterminados, o sea, hechos por su propio pensamiento. A eso es a lo que se refería. Tanto es así que por eso a Popper se le fue considerado como un metafísico suscrito a las ideas del antideterminismo. Otras cosas que llegó a destacar mucho Popper y logró es generar aportes significativos a diversas áreas del conocimiento político. Llegó a reconciliar ciertas ideas que compartían principios básicos, como lo que es el socialismo y la democracia social. Se opuso mediante sus ideas al pensamiento clásico de ramas filosóficas como el pensamiento inductivista. Ideó además las bases para la corriente epistemológica, conocida como el racionalismo crítico, también llamado el falsacionismo. Fue un tenaz crítico del positivismo del nazismo, del marxismo y del sionismo, a pesar de sus orígenes judíos. Siguiendo con esta evolución de la filosofía, tenemos a otra persona bastante importante, que fue Samuel Thomas Kuhn. Dirán, ¿quién era Samuel Thomas Kuhn? Bueno, él fue un físico, filósofo de la ciencia e historiador estadounidense. Él fue muy conocido por su contribución al cambio de orientación de la filosofía y la sociología científica en la década de 1960. De las cosas que caben destacar es que Kuhn fue doctora en física en la Universidad de Harvard en 1949, además de que tuvo a su cargo un curso académico sobre la historia de la ciencia en dicha universidad en 1948 a 1956. Luego de dejar su puesto en Harvard, Kuhn dio clases en la Universidad de California, Berkeley, hasta 1964, en la Universidad de Princeton hasta 1979 y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts hasta 1991. Él tuvo un término que se le llamaba paradigma. Bueno, el término paradigma designa todos los compromisos compartidos por una comunidad de científicos. Por un lado, los teóricos ontológicos y de creencias, y por otro los que hacen referencia a la aplicación de la teoría y a los modelos de soluciones y problemas. Los paradigmas se le llama, son algo más que un conjunto para aclarar la noción de un paradigma que invoca este propio Kuhn. Kuhn aceptaba el enfoque de interacción simbólica que fue en los actores y su pensamiento. Otro de los grandes filósofos fue Michel Foucault. Michel Foucault fue un filósofo francés, estudió en la filosofía en la École Normale Supérieure de París y ejerció la docencia en las universidades de Clermont y Ferrand y Vincennes, tras lo cual entró al
Colegio de Francia en 1970. El señor Foucault, influido por Nietzsche, Heidegger y Freud, en su ensayo titulado Las palabras y las cosas de 1966, desarrolló una importante crítica al concepto de progreso de la cultura, al considerarse que el discurso de cada época se articulaba alrededor de un paradigma determinado y que por tanto resulta incomparable con el discurso de las demás. Del mismo modo, no podría apelarse a un sujeto de conocimiento, el hombre, que fuese esencialmente el mismo para toda la historia, pues la estructura que le permite concebir el mundo y a sí mismo a cada momento, y que se puede identificar en gran medida con el lenguaje, afecta esta misma esencia y convierte el concepto en inapropiado. Como segunda etapa, el señor Michel Foucault dirigió su interés hacia la cuestión del poder. Realizó un análisis de transición de la tortura e encarcelamiento como modelos punitivos para concluir que el nuevo modelo obedece a un sistema social que ejerce una mayor presión sobre el individuo y su capacidad para expresar su propia diferencia. Otro tema bastante interesante es hablar sobre la hermenéutica. La hermenéutica es mejor conocida como el arte de interpretar. Es el arte de la interpretación, la explicación o la traducción de una comunicación escrita, de la comunicación verbal y secundariamente la comunicación no verbal. Como bien se dice, destaca mucho el que interpretemos, no sé, cualquier cosa. ¿A qué me refiero? Que es algo natural, que nos nace como personas independientemente. La hermenéutica se liga mucho a lo que hacemos en nuestro día a día o de las cosas que contamos a diferentes personas, como ejemplo. La hermenéutica se caracteriza en estar con nosotros, ya que interpretamos cómo nos sentimos, interpretamos cómo fue otra persona con nosotros. O sea, se explica que es un arte de interpretar lo que otra persona o otras personas dicen. Ahorita actualmente se le podría poner como un ejemplo el interpretar cómo es la gente con, no sé, con los vagabundos, cómo interpretas qué es la gente. Te vas directamente a sus acciones, a cómo las tratan, a cómo se dirigen con ellos. Esa es la hermenéutica, es el arte de interpretar, cómo se expresa y cómo es la gente en su día a día. Otro tema bastante importante que voy a destacar es hablar sobre Karl Marx. Dirán, ¿quién fue Karl Marx? Bueno, como dirían, se llamaba el señor Karl Erich Marx o Carlos Enrique Marx. Este señor fue un filósofo alemán del siglo XIX, cuyo pensamiento sobre el ámbito político, social y económico ha trascendido e influenciado numerosamente con los conocimientos históricos del siglo XX. A este señor se le consideró un activista revolucionario por su crítica al sistema capitalista y la desigualdad social que genera. Este señor en su juventud nació en una familia judía, entorno de influenciado por las ideas de la Revolución Francesa. Cabe destacar que él inició sus estudios sobre leyes en la Universidad de Bonn, época en que comienza a brotar sus primeras ideas revolucionarias. Tuvo bastantes experiencias malas, entre las que cabe
destacar fue que fue uno de los pioneros de la lucha social, ya que en 1845, perdón, fue expulsado de París acusado de escribir artículos revolucionarios en un periódico oficial y se trasladó a Bruselas. Consigue entrar en la ciudad bajo la promesa de no publicar nada relacionado a la política de la época. En este periodo Marx y Engels comienzan a redactar la ideología alemana y su participación en la primera Liga Comunista. En Londres, quienes encomendaron la relación del manifiesto comunista. ¿A qué habla? A que el señor Marx destacaba mucho a que no se tenía que hacer diferencia entre las personas, a que se les respetaran sus derechos, ya que la multitud era muy esclavizada y él lo que quería era que si hubiera una diferencia, que se tuviera derechos para la gente de faltos de falta de recursos, entre otras cosas. Para finalizar estos temas que les voy abarcando, por último hablaremos sobre un tema bastante interesante, que es la escuela de Frankfurt. La escuela de Frankfurt fue una escuela que reunió una serie de pensadores que iniciaron sus estudios en torno a la teoría marxista, para después hacer una reflexión crítica sobre las sociedades industrializadas. Esta escuela fue de carácter interdisciplinaria, ya que abarcaba estudios que van desde el aspecto social y económico hasta los culturales. Con ella se pone en crisis el concepto de razón y la teoría tradicional, para dar paso a la denominada teoría crítica. Dirán, pues, ¿qué es eso, no? ¿Qué es la teoría crítica? Pues bueno, la teoría crítica habla... La teoría crítica hablaba mucho acerca de la modernidad, de cómo los medios de comunicación al servicio estaban de los más poderosos, cómo es que no había una equidad, y se hablaba también mucho de la racionalidad instrumental. Esta racionalidad daba a entenderse mucho en las necesidades materiales, la satisfacción de deseo por lograr el progreso. ¿A qué me refiero con esto? A que llegó una época donde las personas se fijaban más en lo que podían obtener y lo que les podía vender el mercado, para supuestamente dar a entender que esa era la mejor vida, que eso los iba a hacer destacar más, y que no se dieran cuenta de los problemas por los cuales estaba pasando su país. Ese era uno de los temas que más destacaban de la escuela de Frankfurt. Bueno, con esto yo doy por concluido los temas que he abarcado. Sin más, darles muchísimas gracias por escucharme y que pasen una excelente tarde, noche o día, o en el horario en el cual vean este video. Muchas gracias.